la sesión número 7 del coloquio. En esta sesión participan la doctora Elsa Ramírez Leiva, el doctor Héctor Guillermo Alfaro López y la doctora Rosa Elba Chacón Escobar. En el orden que los he mencionado, la ponencia que presenta la doctora Elsa Ramírez Leiva se titula Problemáticas sobre los lectores y la lectura en el horizonte de la investigación bibliotecológica y de la información. Como todos ustedes saben, porque pues es ampliamente conocida en nuestro medio, la doctora Elsa Ramírez es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM, y es jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A continuación, la doctora Elsa Ramírez. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias. Bueno, antes de iniciar pues estas ideas que traigo por aquí para presentarlas a ustedes, yo sí quisiera señalar algo. Me encantó lo de primer coloquio. Yo estaba pensando, ¿qué coloquio nos toca? Porque para ponerlo aquí en la lámina, creo que es el 29, entonces de repente hoy veo uno. Bueno, me llenó de júbilo porque uno siempre piensa en qué haría yo si volviera a nacer, ¿no? Todo, es que si volviera yo a nacer haría esto, no haría lo otro. Y un poco es lo que sentí cuando vi el primer coloquio. Dije, qué bonito que nos dan la oportunidad de volver a nacer y de revisar cosas y decir qué haríamos, qué no haríamos, qué quitaríamos. Bueno, yo quiero sí felicitar la idea de esto del primer coloquio, porque yo le hubiera puesto 29 o 30, no sé cuánto. Pero felicito a las autoridades porque nos dan la oportunidad de nacer de nuevo. Y les voy a platicar de las problemáticas de la lectura y los lectores que hoy ya han surgido, bueno, empiezan a surgir y empiezan a plagar nuestro horizonte, y que podrían verse muchas como debilidades, pero yo creo que ahí es donde están, ahora que está de moda esto, yo creo que ahí es donde está la fortaleza de nuestra disciplina de bibliotecología y de información. Como todos sabemos, bueno, hasta hace un tiempo nuestro mundo era muy tranquilo, el mundo de la bibliotecología, nuestro mundo era tranquilo, ¿verdad? Pues había libros, no había mucha diferencia de lectura ni de tipos de lectores, pero poco a poco se nos fue plagando el horizonte de objetos, soportes, textualidades, modalidades de lectura, diferentes lenguajes que hoy ya se aceptan como que también son lectura, ¿no? La hipertextual, la imagen, los teléfonos celulares, las tabletas, y como decimos, las modalidades de lectura, pero también los problemas que tenemos de que si bien, perdón, es que ahora qué hago para regresar esto, no sé, pero bueno, cómo se nos fue plagando nuestro horizonte de cantidad de objetos y sujetos, y la relación del sujeto con el objeto, en este caso el objeto de lectura, cómo se nos fue plagando, pero también problemas, si bien el analfabetismo ahora ha descendido muchísimo, pero el otro problema que nos surge es los problemas de capacidad o de destreza o competencia de lectura y de escritura, ya no nada más de la palabra escrita, sino también ya el manejo de lo que es la hipertextualidad, la lectura de imagen, la velocidad con la que tenemos que leer, acceder, usar la información. Entonces todo esto se nos plagó, se nos llenó nuestro horizonte de problemas y de oportunidades de trabajar y de investigar. Y esta sociedad de la información, esta sociedad del siglo XXI, nos estaba presentando un proyecto social distinto, un modelo cultural también diferente y unas tecnologías que pues llegaron para quedarse y nos están dando otras oportunidades también de
de tener esta relación con los textos, pero al mismo tiempo se nos está volviendo un mundo un tanto caótico, y el lector pues está de alguna manera enfrentando, y el bibliotecólogo no se diga, a estas nuevas maneras tan veloces y de tanta abundancia que se fragmentan, ¿no? Es un, como le llaman ahora, un lector multitasker, como le llaman ahora, lee, escucha música, ve, se accede a las redes, en fin, está en todo, pero también nos trae hay un mundo que hace brechas, ¿no? Y vemos ahí un mundo con un niño famélico y el otro niño con su tableta, en fin, como digo, las aplicaciones que cada día nos exigen aprender más cosas. Y como decía Shira, y de repente ahora me ha dado por Shira como que regresar a él y revisarlo. Y ya en el 72 decía, ¿no?, que este mundo, esta humanidad, si bien ahora va a necesitar más información, pues la biblioteca se vuelve clave, se vuelve un punto clave. Y como él también dice, el éxito de la biblioteca depende de que se conozca y comprendan las necesidades de información de la sociedad. Yo creo que eso es algo que nos está ahí marcando, y aquí traigo a colación a Nietzsche, porque dice, el tesoro ahí, nuestro tesoro está ahí donde se asientan las colmenas de nuestro conocimiento. A mí me encantó esta frase, porque precisamente no es nada más del conocer, del saber, sino también otros conocimientos que tenemos que tener los bibliotecólogos. Y vuelvo y regreso con Shira, porque yo creo que sí también, si estamos viendo el futuro, pienso que también hay que ver hacia atrás. Y Shira en algún momento trabajó todo esto de la epistemología social, que me gustó mucho, por cierto, la conferencia de Ambrosio Velasco, porque un filósofo de la ciencia que nos esté hablando de que el conocimiento de la sociedad es importante y tan válido como el científico, a mí me encantó que estuviera hablando de la tradición, de alguna manera de la experiencia, del sentido común. Y eso es lo que nos hablaba Shira entre el 50 y el 60 con esto de la epistemología social, cómo la sociedad genera su conocimiento y lo usa, y como él dice, pues ahí es clave ha sido clave la biblioteca, ¿no? Y también en esa sociedad cómo es fundamental el bibliotecólogo, ese mediador entre estos dos universos, ¿no? El universo de la sociedad, de los públicos, y el universo de los medios, de los documentos, de los medios bibliográficos y ahora hipertextuales. Y dice Shira que el bibliotecólogo, como mediador entre el ser humano y su registro, se sitúa en un punto en que es ese punto donde se vuelve fructífera esa intersección, ¿no? Cómo lograr que se vuelva realmente fructífera y se vuelva intersección e interacción, ¿no? Entonces, ahí la biblioteca, en medio de esos dos universos, es donde yo creo que están nuestras oportunidades para lograr que se encuentren y sea fructífero, ¿no? Entonces nos dice que el bibliotecólogo debe conocer mucho de libros, es cierto, y debe conocer lo que es un ser humano, que es un libro para que el hombre pueda conocerlo y que es un hombre para que pueda conocer ese libro, pero que no basta con saber mucho del libro, sino que él dice, hay que saber algo más, hay que conocer algo más, ¿no? Y entonces, bueno, derivado de sus preguntas, a mí se me ocurrió que ahora en este año, a este primer año de vida que tenemos, este volver a nacer o renacer, pues y este siglo XXI además, con todo esto que hemos dicho, no estaría de más plantearnos nuevamente, o menos alguna vez nos las hemos preguntado, ¿qué es la lectura hoy? ¿Qué es la lectura en el siglo XXI? Yo creo que, bueno, eso nos da para analizar muchísimo y empezar, como decía Ambrosio, a ver ya no desde este positivismo que nos decía, la lectura es para la mente, ¿no? Es puro cerebro. No, pues también somos cuerpo, ¿no? El pienso, luego existo, pues ya como que se ha discutido mucho, y también somos un cuerpo que siente. Las categorías que nos han querido también unificar, o eres buen lector o eres malo,
y desde lo cuantitativo. Si lees 42 libros, eres un excelente lector, ¿no? Si lees un libro, pues eres muy mal lector, poco lector, no lector, etcétera. Esas categorías, bueno, que se ha dicho que el capitalismo nos ha insertado, habría que revisar todo esto. Esto no es lectura, o sea, si es cómic, no, entonces no lees. Si son tweets, pues tampoco es lectura. Entonces, bueno, por eso creo que es ahora momento de pensar qué es, o si imagen no es lectura, ¿no? ¿Qué es leer ahora? Y la otra es, ¿qué es un libro para que un lector pueda conocerlo? ¿Qué es hoy un libro? Porque ahora sí nos ha cambiado todo, ¿no? ¿Y qué es un lector? Y yo hablaría de lectores porque no hay un único lector que hable o represente a todos los lectores, sino que hay lectores o grupos de lectores. ¿Qué son los lectores para que puedan conocer qué es un libro? Entonces, esa es también otra pregunta. ¿Qué es ser lector hoy en el siglo XXI? Y aquí sí traigo a colación a Jorge La Rosa, que es un filósofo de la educación que me ha gustado muchísimo, que él nos dice, bueno, le dice a los maestros que la biblioteca es un espacio de formación. Entonces me ha parecido interesante esto. ¿Qué es la lectura para que la biblioteca sea un espacio de formación? ¿Qué es la biblioteca hoy para que la lectura pueda ser una experiencia de formación y transformación? Entonces yo creo que son preguntas que podrían estar ya en nuestra agenda de investigación en este tema, en estos temas de la lectura y los lectores, de revisar nuevamente los aspectos pues, conceptuales, ¿no? Y esto nos lleva definitivamente a preguntarnos qué es un bibliotecólogo para que la biblioteca pueda ser un espacio de formación de lectores. ¿Qué es hoy este bibliotecólogo? Porque ya nos habla del ser, ¿no? Que no es un título que sacas en la universidad ni por la práctica, sino tendríamos que ir más allá de eso, ¿no? Bueno, hay una diversidad, ¿no? Aquí de ver al bibliotecólogo. Es el que lleva su letrero, es el que está en el lugar. ¿Qué es, no? ¿Qué es hoy? Y también otra vez me fui un poquito atrás en el tiempo, cuando la lectura y los lectores estaban en una posición muy importante en la bibliotecología de principios del siglo XX, y en esa época la atención se enfocaba mucho a identificar los efectos de los libros en los lectores. Había una gran preocupación por el lector, para llevar a cabo una correcta selección de libros, o sea, pero enfocada en el lector. Uno de los pioneros, un ruso, Robakin, incluso pues es un físico matemático y bibliotecario, que cuando empieza a ver a los lectores en la biblioteca, empieza a preguntarse, bueno, ¿qué les hacen los libros? ¿Cuál es esta relación entre libro y lector? Y crea incluso una disciplina, la bibliopsicología, que combina todo lo que es bibliológico con lo psicológico. Incluso crea un instituto enfocado a estos estudios, y él considera que el bibliotecólogo era indispensable el estudio de estos sujetos, ¿no? Otro que también por la misma época, Waples, que crea el posgrado en bibliotecología en la Universidad de Chicago, cuando la crea también la línea de estudio de lectores, lo mismo, preocupadísimos por qué les hace la lectura para hacer una correcta selección de las colecciones. Incluso hace una encuesta nacional en Estados Unidos para encontrar todo esto de lo que leen, y hay muchos otros que están preocupados por este asunto. Y la posguerra, perdón, ya se me fue esto muy rápido, pero ¿cómo lo regreso? Perdón. La posguerra, Waples incluso después, y lo mismo que Schiller, da una conferencia a los bibliotecólogos, porque dice, ya se les olvidó al ser humano. Ahora están enfocados en los libros, en la administración, y el ser humano se fue. Tiempo. Entonces me voy rapidísimo y espero que las imágenes les hablen. Bueno, entonces siglo XX,
se empezó a enfocar más hacia finales de la posguerra en el libro, ¿no? El libro. Y siglo XXI nuestro reto es el ser humano. Y de hecho ya empieza a orientarse la bibliotecología cada vez al ser humano. Entonces tendríamos que trabajar ahora en una producción de conocimientos sobre la lectura y los lectores, pero más humanístico y más social, o rescatar eso que sí se trabajó mucho antes de la Segunda Guerra. Y yo sí rescataría esta como base de la epistemología social que sostenga la biblioteca. Y el tema de la formación de lectores, creo que hoy es todo un tema que sí permearía a todo lo que estuviera relacionado con la biblioteca. Y también vuelvo a rescatar a Jorge La Rosa, que nos trae otro enfoque de lectura y dice, todo lo que es la experiencia y la vivencia como lectura hay que también volverla a rescatar. Nos hemos empobrecido de experiencia en aras a buscar un usuario que use la información. Use la información. No sabemos si con eso se emociona, si piensa, quién sabe, pero que la use. No nos importa, eso ya es otra cosa. Pues no, es que nos debe ya de traer otra vez estos temas a nuestra disciplina. Y él nos dice que nos habla de la formación como lectura y precisamente esta relación de experiencia. La lectura como formación, bueno, ahí me equivoqué, pero es esta relación, dice, hay que saber escuchar, que nos penetre, ¿no? Esto que estamos nosotros leyendo, y para poder mantener viva esta biblioteca como un espacio de lectura, de formación. Entonces yo, bueno, estaba pensando, y eso, digo, es apenas, ¿no? Sí, en la formación de lectores nos compete la fortalecer habilidades, métodos de lectura para diferentes géneros, acercarnos a todas las maneras ahora de lo que se lee, la relación placentera, los métodos de estudio, las habilidades informativas, pero cómo cruzar con la experiencia, con el sentido común, ¿no? Esto que nos habla la tradición. Vamos a necesitar el diálogo con otros especialistas, muchos especialistas. No basta que nos guste la lectura y que leamos muchos libros. No nos basta eso. Nos vamos a tener que conocer muchas otras cosas que competen al ser humano y a la sociedad. Yo creo que solos no podemos, yo creo que hay que trabajar ya en grupos con otros especialistas, y la formación de lectoras ya no es un papel de la biblioteca escolar ni la pública. O en este momento Estados Unidos está trabajando formación de lectores en bibliotecas universitarias. Ya esto que decían que eso era de las públicas, ya no, eso también nos compete. Y el cambio hacia una bibliotecología centrada en los lectores cambia todo. Cambia la educación bibliotecológica, la investigación, la metodología de cómo construir conocimiento para centrada en los lectores, los ambientes de la biblioteca, los servicios, las colecciones, las TIC también que están ahí cruzando todo. Y es una formación que me gusta también mucho esta frase de Gadamer, y con eso termino. Es una formación que uno se apropia por entero de aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma. En esta medida todo lo que ella incorpora se integra en ella, pero lo incorporado en la formación no es como un medio que haya perdido su función. En la formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda, como en la biblioteca, ¿no? Bueno, yo creo que hacia ahí tendríamos que ir viendo una agenda y revolucionar lo que sería toda la bibliotecología y la biblioteca. Muchas gracias. Muy interesante lo que la doctora Elsa Ramírez nos ha expuesto. Vale la pena, por ejemplo, señalar que hasta hace una década no se hacía investigación bibliotecológica en relación con la lectura, los lectores y su relación con la biblioteca, etc. Gracias al impulso de la doctora Elsa Ramírez, este tema se empezó a abordar y afortunadamente pues ha tenido eco y ha logrado formar grupos de trabajo en esta temática, así como un nutrido grupo de estudiantes que han elaborado sus tesis de licenciatura o de posgrado
en esta temática. Entonces, esta agenda de investigación que nos muestra en este momento acerca de investigación en este tema, pues es por demás interesante. Muchas gracias. A continuación, el doctor Héctor Guillermo Alfaro López, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador titular y profesor y tutor del programa de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Nos presenta la ponencia de la cultura escrita a la cultura visual, problemas epistemológicos. A continuación, el doctor Guillermo Alfaro. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha? Haciéndome eco a lo que todos los ponentes han expuesto previo a sus ponencias, a sus presentaciones, también quiero solidarizarme con este acto de júbilo en cuanto al que el FUIP haya pasado a ser instituto. Entonces creo que es motivo de beneplácito para toda la comunidad, pero sobre todo yo quisiera nada más hacer un breve comentario al respecto sobre lo que esto implica en términos de responsabilidad. Sí, se dio el paso, pero ese paso debe ir acompañado también con la toma de conciencia de cambios para la disciplina, cambios para el campo bibliotecológico y, bueno, y las ciencias afines, porque todos en Iberoamérica sabemos lo que esto implica. Es un instituto puntero, es un instituto que va marcando posiciones de vanguardia, pero tanto los que somos parte de esta comunidad como los que están fuera viendo el desarrollo de lo que hace este instituto, significa entonces una toma de conciencia. Y yo lo quiero ver, esa toma de conciencia, como un acto de transfiguración de la propia disciplina. Que esta situación de ser instituto también marque un punto de inflexión para que esta disciplina se convierta en términos plenos una disciplina de corte científico que pueda estar a la par dentro del campo de conocimiento global humano y que no se sienta rezagada al respecto de otras ciencias. Entonces, instituto, ergo, ciencia que tiene que ir hacia adelante y cada vez consolidándose más. Yo así lo veo. Bien. Quisiera comenzar mi ponencia haciendo antes unas observaciones, incluso retomando lo que la doctora Elsa Ramírez había señalado en su ponencia. Estamos en un momento donde distintos medios de información están al alcance de cualquiera. Tanto textos, y al decir textos pueden ser libros, folletos, carteles, es decir, los textos están por doquier. Hay una población que se ha ido alfabetizando gradualmente y ya grandes porcentajes de la población pueden acceder a esos textos. Pero al paralelo de que un joven, por ejemplo, puede leer un libro, también puede estar viendo un video. Y esto implica también ver imágenes en sus distintos soportes, tanto videos, pinturas, fotografía, en fin, también el registro donde la imagen puede manifestarse es amplio. Pero, ¿qué está significando esto? Que sí parece que tenemos acceso ilimitado a la información, pero parece ser que también no hemos caído en cuenta de todas las implicaciones que significan las diferencias entre uno y otro tipo de registros, es decir, el textual y el de la imagen. Y esto sobre todo nos remite a una serie de problemas que están circunscritos a un horizonte de carácter cultural. De ahí que esta ponencia tenga el título de la cultura escrita a la cultura visual, problemas epistemológicos. Entonces, esto nos está caracterizando una problemática muy específica. ¿Qué son tanto la cultura escrita como la cultura visual? Y que pareciera ser que solo se remite nada más a estos registros, leer textos o ver imágenes, y que incluso utilizo muy a propósito las dos palabras, leer y ver. Porque, ahora sí, ya entrando específicamente a la cuestión de la lectura, implica todo un largo proceso histórico en el que se nos ha ido alfabetizando para que podamos tener todos los conocimientos respecto a cómo se lee un texto. Pero no hay algo equivalente respecto a las imágenes. Por una serie de cuestiones también ya de carácter epistemológico, la imagen pareciera que se presta más a ser vista y a veces le regateamos el calificativo de ser leídas. Pero esto no es gratuito. Ahí debajo hay, repito, una serie de problemas epistemológicos que hay que considerar.
Por eso el problema al que nos enfrentamos, y enuncio entonces los problemas que hay detrás de esta reflexión, es qué problemas de carácter cognoscitivo se dan de la transición de la cultura escrita hacia la cultura visual. De esto se desprenden preguntas particulares. ¿Qué es la cultura escrita? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son los elementos que han hecho de esta cultura una cultura dominante? Y también de la cultura visual, ¿qué es lo particular de lo visual? ¿Y hacia dónde apunta este tipo de cultura? De estas preguntas se deriva ya una que nos corresponde más de cerca. La bibliotecología y, obvio, las ciencias conexas también a nuestra disciplina, documentación, en fin, ¿cómo es que tienen que enfrentar cognitivamente también las características de estas dos formas culturales, tanto la escrita como la visual? Entonces, aquí están planteados los problemas. Bien, para esto entonces comencemos con la primera problemática, la cuestión de la cultura escrita. Cuando hablamos de cultura escrita, estamos definiendo una cultura que permea toda una sociedad y determina su hacer en sus distintos niveles: cultural, político, social, tecnológico, en fin. ¿Por qué se da esto? Porque una cultura, en este caso la escrita, va a determinar las pautas de orientación de una sociedad. Aquí tenemos que remitirnos básicamente a una cuestión de carácter histórico. Cuando decimos cultura escrita, no significa que lo escrito solo sea lo determinante, sino que lo escrito es un mecanismo que activa los demás procesos. Ahora, esto no siempre se da. Hubo culturas donde se practicaba la escritura y sin embargo no podemos caracterizarlas como culturas escritas. Sabemos bien que en el desarrollo de los distintos lenguajes registrados hubo lenguajes de carácter pictográfico, logográfico, hasta llegar al lenguaje alfabético, hacia la escritura alfabética. Los lenguajes no alfabéticos, es decir, los lenguajes como por ejemplo los pictográficos, pertenecieron a una época donde no había cultura escrita. Eso es lo que trato de caracterizar con esta situación. Sobre todo porque no se daba la cultura escrita en sociedades donde se escribía ese tipo de lenguajes, porque estaba muy restringido a una pequeña comunidad. Piensen en la antigüedad, donde los sumerios, los babilonios, la sociedad china antigua, la escritura estaba circunscrita a grupos de especialistas, sobre todo sacerdotes, o al grupo gobernante, y se procuraba que esa escritura no llegara a la población. Entonces, la escritura no se convertía en un factor determinativo de la estructura de la organización social. Estas escrituras restringidas poco a poco van a ir dejando su paso, sobre todo a escrituras de carácter alfabético. Cuando esto sucede, eso queda cabalmente registrado en lo que se puede considerar la primera sociedad de cultura escrita, que es la de la Grecia antigua. En ese momento, de hecho, ya hay una escritura de carácter alfabético, y alfabético asociémoslo aquí en este caso con lo fonético. Esto es una de las grandes gestas del pensamiento humano, cuando se pudo ir de los lenguajes pictográficos a los alfabéticos y por lo tanto fonéticos. Imagínense qué hazaña para la mente humana cuando se puede asociar un sonido a un signo, y al ir asociando distintos signos se pueden articular palabras en términos oralizados. Esto es maravilloso, sobre todo porque permite la flexibilización del pensamiento, y estamos ya en esa fase en que se puede generar pensamiento elevadamente abstracto. Por eso también no es gratuito que en la Grecia antigua, donde ya se puede considerar una sociedad de cultura escrita con un lenguaje alfabético, es donde se van a producir las grandes ciencias que van a marcar las pautas del desarrollo intelectual de Occidente: filosofía, historia, política, geografía, en fin, todas estas ciencias que van a ir marcando la línea del pensamiento occidental surgen gracias a todos estos elementos de la cultura escrita. Ahora, remitiéndonos a un elemento de carácter epistemológico fundamental, es el texto, donde va a estar esa cultura escrita implementada, materializada. ¿Qué significa esto? Un texto que ya puede preservar toda una serie de ideas tiene un potencial que, por supuesto, no se da en una cultura oral. En una cultura oral, la generación y transmisión de
la información y el conocimiento se da del cara a cara. Es decir, solo se puede transmitir estando un individuo frente a otro. Y claro, aquí la gran virtud de esas culturas orales es sobre todo la cuestión de la memoria. Tienen que acumular en términos individuales, es decir, cada individuo, tanto memoria individual como memoria colectiva. ¿Qué es lo que pasa con el advenimiento de la cultura escrita? Que el texto descarga de la memoria colectiva a los individuos para ya nada más que quede su memoria individual. Yo me voy a acordar nada más de mis peripecias personales, no de las grandes gestas y acontecimientos de mi colectividad. Para eso están ya los registros escritos. Ahora, el texto, ¿qué nos está diciendo como tal? Nos está hablando de que una serie de ideas se pueden compaginar lógicamente, y ya una vez que está el texto se pueden organizar de diversa manera, se pueden incluso fragmentar en cláusulas, en parágrafos, se pueden cotejar una idea con otra, y sobre todo el texto es una especie de cápsula de tiempo que va más allá del contexto en el que se hizo. Todos estos elementos permiten un desarrollo altamente racional, lógico, cognoscitivo de la textualidad y del pensamiento. Repito, por eso es que esta va a ser la plataforma sobre la que se va a levantar todas las grandes ciencias que va a generar la Grecia antigua. Pero además, otra cosa, el texto escrito posibilita que los seres humanos puedan transmitir entonces su información de un lugar a otro en largas distancias, y eso va a establecer entonces un cerco comunicativo cada vez más amplio, donde las ideas que genera un individuo en un espacio geográfico pueden ser transmitidas muchos kilómetros de distancia y también en el tiempo. Ahora bien, esa misma temporalidad que establece un texto también se da al interior del texto. En la medida que se puede fragmentar un texto, volver a las ideas hacia atrás y hacia adelante o cotejar ideas, se va a establecer un sentido de temporalidad, y esta es la base de la historia. Cuando se tiene una conciencia de la temporalidad de un texto, también se establece la temporalidad social. ¿Qué está implicando esto? De que no es gratuito, hago un pequeño desvío, de que en la Grecia antigua haya aparecido Heródoto, porque Heródoto tenía conciencia de eso. En un texto se puede manejar el tiempo, pero no solo es manejar el tiempo en términos de una textualidad, sino tomar conciencia de la propia temporalidad. Entonces, esto significa que los seres humanos establecen la historia. Es decir, hay una historia real que por supuesto se va generando en el acontecer diario de los individuos, de las sociedades, pero también hay la conciencia discursiva de la historicidad. Y eso es lo que da la cultura escrita. ¿Qué va a pasar con esta cultura escrita? Se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, sobre todo en Occidente, y luego a partir de esa matriz se va a ir permeando a otras sociedades. Esto va a implicar incluso el desarrollo de la ciencia. Se podría hablar mucho de los detalles específicos de cómo se da la transición en el mundo moderno, en el mundo medieval hacia el mundo moderno a partir de la textualidad, y cómo a partir de eso surge la ciencia. Pero eso, bueno, será para otra ocasión. En este momento lo que hay que señalar es que en el siglo XX lo que estamos viendo es la transición de esa milenaria cultura escrita hacia la cultura visual. ¿Por qué? Porque sobre todo desde el siglo XIX comienzan a aparecer toda una serie de medios de reproducción de imágenes, cada vez más sofisticados, cada vez de mayor potencial, que pueden multiplicar las imágenes, y que incluso se da aquí lo que el filósofo Walter Benjamin hablaba, la pérdida de aura de la obra original. Pero más allá de estas especulaciones, lo que es importante hacer referencia es que lo que estamos viendo es el ascenso de una forma cultural que, sin que ahorita nos demos cuenta, repito, porque estamos en una fase de transición un poco equivalente a la que se vivió en la antigüedad entre la cultura oral y la cultura escrita. Son largos periodos de transición. Va a llegar el momento que esto, como señalábamos respecto a la cultura escrita, que haya culturas con escritura sin ser culturas escritas. Lo que estamos viendo actualmente es imágenes sin que todavía se consolide la cultura visual. Eso vendrá en los decenios posteriores, pero en este momento estamos viendo la transición. Ahora, ¿qué papel tendría que jugar aquí la bibliotecología en ese proceso? La bibliotecología crece al amparo de la cultura escrita. Todos los mecanismos de organización
de la bibliotecología en términos de la organización de la información y el suministro de información a la sociedad, de donde le vienen dados, es de la propia estructura textual, como señalábamos. Con la cultura escrita se establece una fragmentación del texto, una organización lógica, una coherencia racional. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando la bibliotecología desarrolle sus saberes, de donde se va a alimentar es de esa misma lógica, de esa racionalidad. Por eso ahora está enfrentando la problemática de las imágenes con todo el aparato construido a partir de una textualidad. Y de ahí que este universo cultural nuevo que está surgiendo, que es la cultura visual, esté siendo tan marginado o dejado de lado o con muchas reticencias, se le entra dentro del campo bibliotecológico, porque no nos estamos dando cuenta que es una forma cultural distinta y que implica aceptarla con su propia lógica, lo que por otra parte también implica reconstituir los parámetros lógicos con que nos hemos manejado para poder comprender y organizar esa información, la información visual. Y por último, ¿a qué nos concluiría esto? Pues a que, y sería la propuesta, que la bibliotecología debía de ser ese centro donde se diera ese proceso de transición y de comprensión de estas dos formas culturales. No quedarnos al margen, solo, digamos, al amparo de una forma cultural y viendo cómo la otra crece y se desarrolla y nosotros quedamos rezagados a ese respecto. Tenemos que asumir ese compromiso también de tránsito, lo que implica que entonces la bibliotecología tendría que ver hacia ese horizonte futuro visual y también generar parámetros de conocimiento de la cultura visual y sus productos, para que entonces sea la bibliotecología, la documentación, es decir, todo el abanico de las ciencias de la información como un gran crisol de las dos culturas, porque tanto una cultura como la otra tienen elementos positivos y recuperables que si las podemos fusionar nos hace más completa nuestra comprensión de la realidad, del mundo que nos rodea y también de nosotros mismos. Entonces, bueno, es una tarea a futuro y tal vez esto pueda conectarse con esta transición que yo señalaba al principio, entre un centro que se constituye en instituto, tal vez entre esa agenda de investigación futura, ya no solo de este instituto, sino de la disciplina en su conjunto, marcada, repito, por ese punto de inflexión, se va a ver hacia futuro como una ciencia mucho más amplia que sabe tratar estas dos formas culturales en pie de igualdad. Muchas gracias. El doctor Alfaro ha tratado un tema de gran relevancia en nuestros tiempos actuales, la transición de una cultura escrita predominante en el mundo antiguo y moderno a una cultura visual en nuestro mundo actual. De tal manera que uno de los temas de gran importancia a profundizar en el terreno de la investigación en bibliotecología, pues tiene que ver con estas temáticas de cultura visual, prestarle la atención debida, y no tan solo en el terreno de la investigación, sino también, por supuesto, en el terreno de nuestro quehacer diario, también en el ámbito de las mismas bibliotecas y otras unidades de información. Muchas gracias por su ponencia. A continuación, la doctora Rosalba Chacón Escobar, quien es doctora en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, directora de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Chiapas, profesora investigadora de tiempo completo del programa de Bibliotecología y Gestión de la Información en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, nos presenta la ponencia, las tesis, campo de investigación bibliotecológica en la Universidad Autónoma de Chiapas. A continuación, la doctora Rosalba Chacón. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera dar mi agradecimiento al doctor Jaime Ríos, al maestro César Ramírez, secretario académico, por la invitación que me hicieran y de poder estar en este evento. Así también a nuestra líder del Seminario de Educación Bibliotecológica, la doctora Lina Escalona. Gracias por la invitación, doctor, y también muchas felicidades por su nombramiento como primer director del instituto. Muy bien, el trabajo que
preparé fue precisamente hablar de las tesis campo de investigación bibliotecológica en la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta investigación surge con la idea de abordar el tema de las tesis como un campo de investigación educativa. Los propósitos planteados fueron los siguientes. 1. Determinar el estado de arte de las tesis de licenciatura en bibliotecología para analizar su orientación teórica y metodológica de los años 1900-2004. Aquí quisiera hacer una acotación. En este momento son dos currículum que tenemos, y precisamente fue a partir de 2008 cuando cambia la denominación como Bibliotecología y Gestión de Información. El segundo propósito fue identificar los temas de las tesis. El siguiente, determinar los tipos de investigación. Y 4, conocer el número de titulados que hubo en el periodo de 1994-2004. Precisamente en este año está por egresar la generación con el nuevo plan de estudios. Entonces aún están trabajando sus tesis, seminario de tesis, y no tenemos ningún trabajo trabajado en ese sentido. Número 5, identificar las modalidades de titulación, individual o colectiva. Y 6, la cantidad y tipo de fuentes consultadas que ellos utilizaron en su trabajo. ¿Cuáles fueron las categorías de análisis? Por un lado tenemos la articulación con el currículum, campo de estudio, orientación teórica metodológica, fuentes consultadas y las aportaciones. Cuando nos referimos a la articulación en el currículum, conforme a la lectura de las tesis, se consideró revisar los tipos de metodología, los referentes teóricos rescatados del proceso formativo y las conclusiones a las que llegaron los tesistas. Encontramos precisamente una relación con el currículum. Se observó que los temas de las tesis se relacionan con las materias correspondientes en cuanto a los contenidos que se trabajan, algunos de los cuales no se encuentran especificados en el currículum formal. Sin embargo, esos contenidos emergen de los procesos en el aula, procesos imprevisibles por las múltiples interacciones de significados que en ellos se producen. Por otro lado, durante el proceso formativo, los alumnos participan en diversos eventos académicos, los que son motivadores de su interés para incursionar en un determinado tipo. En el segundo categoría, campo de estudio, se considera campo de estudio al conjunto de tesis que se identifican con intereses comunes, cito a Bourdieu, se presentan para la aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones o de puestos cuyas propiedades dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de las características de sus ocupantes, en parte determinados por ellas. Así es. ¿Cómo se logra definir el campo de las tesis con los descriptores contenidos en los títulos de estos documentos recepcionales? Se reconocieron 38 descriptores y se identificaron 5 campos temáticos, entre ellos usuarios de la información, servicios de información, organización de unidades de información, sistema de clasificación documental, y la tecnologías de la información e investigación no aplicó en estas 20 tesis analizadas. En lo que se refiere a la orientación teórica metodológica, son considerados 3 tipos de investigación. Según las características teóricas y metodológicas de los mismos, las tesis descriptivas, que se trabajaron 11, estos trabajos se les consideró como descriptivos, porque buscan especificar las propiedades importantes de los sujetos o entidades bibliotecarias. Varios de ellos no solamente detallan las características del objeto abordado, sino además lo someten a un análisis más o menos riguroso. En segundo lugar, tenemos 8 estudios cualitativos que se distinguen porque ubican dentro de un contexto histórico-social en donde hay una comprensión holística de la realidad a través de un proceso de análisis y reflexión de la misma. En tercer lugar, la investigación documental con un solo estudio elaborado. En lo que se refiere a las fuentes consultadas, en general, los trabajos se fundamentaron en fuentes secundarias. Algunos tesistas hacen una amplia revisión de estas, otros revisan escasa bibliografía de este tipo. En menor frecuencia se citan fuentes primarias.
En la quinta categoría de análisis, que se refiere a aportaciones, existen trabajos cuyos aportes son significativos por la información que brindan acerca del tema. Acá me voy a permitir, antes de dar lectura a esta parte de interpretación de la gráfica que vemos, hablar un poquito de las tesis. Se entrelazan por un sinnúmero de hilos que atraviesan en distintos puntos, muchos de estos distantes unos de otros que parecieran no relacionarse. Sin embargo, el tejido se va elaborando en espacios similares, en lugares específicos, comunicados entre sí, y en donde las relaciones sociales de los actores sociales que participan en estos procesos de interacción, sujetos cargados de historias en los que se trenzan sus ideologías, valores, saberes, memorias, experiencias y tradiciones, en una lucha contraria por detener puntos de vista diferentes, contradictoriamente construyen consensos que posibilitan la consecución de un propósito común, las tesis. El camino que transita el asesor y el asesorado se impregna de acuerdos implícitos presentes en todo el proceso a pesar de sus diferencias, las que son superadas en el intento de llegar al término de la tesis. En ese proceso, los sujetos entran en un juego, en donde el alumno va aceptando modos de pensar del asesor y determinadas normas de participación en ese juego, con diferentes tensiones que por momentos se agudizan. Juegos que también se incorporan otros actores, los revisores, nombrados algunas veces arbitrariamente, otras por complicidad. Hace un rato mencionaba que fueron 38 descriptores. Bueno, aquí tenemos en esta gráfica los números de tesis presentadas por año. En 1999 fue únicamente una tesis, y esto quiero decir que fue con el plan anterior de estudios. En el 2000 se presentaron 2 tesis que equivale al 10%. En el 2002 no hubo ninguna tesis, ¿sí? Para el 2003 se presentaron 4 tesis con el 20%, ¿sí? Y en el siguiente año, 2004, entonces tenemos 7 tesis con 35%. Aquí están especificados todos los descriptores que se identificaron en estas investigaciones, y que estamos hablando de 38. En esta otra gráfica, que tiene que ver con los descriptores por frecuencia con mayor de 2, tenemos estudios de usuario, y que estamos hablando que fue en lo que más hubo. Se representaron 8 trabajos de tesis, con el 3% equivale, a 23%. Formación de usuarios, ludotecas y necesidades de información. En la gráfica 4 tenemos áreas que se han abordado en el periodo 99-2004, y bueno, son estas 6 líneas con las que mencionaba hace un rato, y que de alguna manera están comprendidas en el currículum. En lo que se refiere a usuarios de la información fueron 8, servicios de información 6 tesis, tecnologías de información en ese momento no se había trabajado, fue posteriormente. Organización de unidades de información fueron 4, en la investigación también no aplicó, y en sistemas de clasificación documental tuvimos 2 tesis. La gráfica 5 se refiere a los porcentajes de tesis por modalidad, si estas se trabajaban de manera colectiva o de manera individual. Tenemos un porcentaje de 7 tesis con el 35% y 13 tesis de manera colectiva con el 65%. ¿Sí? En la gráfica siguiente tenemos los soportes de los documentos utilizados en la búsqueda de información para la investigación de tesis, que se logró precisamente con libros, con tesis, con revistas. Aquí están los promedios, los porcentajes, perdón. Y en esta gráfica, en la última, que se refiere a lo que son los números de titulados por año, de 1999 a 2004. Si bien es cierto, en este momento llevamos cerca de 250 titulados en lo que va desde que se inició la carrera, y precisamente en este año, en septiembre,
es que estamos cumpliendo 20 años de haberse creado el programa de la licenciatura. Como conclusiones del trabajo de investigación, las tesis son productos culturales y como tales son con múltiples determinaciones de formación de los sujetos, unas historias y culturas académicas, otras institucionales y contextuales, las más. De ellos devienen intereses diversos, orientaciones múltiples, tendencias singulares, que se plasman en los trabajos analizados y que son las sinergias de múltiples esfuerzos. El estudiante que ingresa a una carrera aspira a tener un título universitario y ese es también uno de los propósitos de la institución, por lo que ésta debe promoverlo. Sin embargo, nuestro compromiso fundamental es formar profesionales autónomos, críticos, responsables y por supuesto bien informados. Por lo tanto, debemos cuidar los procesos de formación de los sujetos por la gran trascendencia ética y política que implica tal proceso, el cual veremos expresado en las acciones sociales de ellos mismos. Por otra parte, las tesis como productos culturales están permeadas por la formación de todos los docentes que formamos parte de la licenciatura y a los que se suma el hecho de que en ocasiones algunos de nosotros como docentes cumplimos la función de asesores y en otro como revisores. En suma, considero que este esfuerzo nos da elementos para la reflexión como profesores, alumnos y directivos sobre las prácticas educativas que se realizan en nuestra Facultad de Humanidades Campus C. Somos responsables de ese proceso y por lo tanto tenemos que estar muy comprometidos en ese quehacer. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elba Chacón. Con esta temática que aborda la doctora Chacón, nos abre una perspectiva diferente relacionada con la investigación en biotecnología, en este caso algo que podemos denominar también investigación formativa, como diferente a la formación, a la investigación profesional que se lleva a cabo en institutos de investigación o en facultades universitarias. Por supuesto, la investigación que se lleva a cabo y que se ve plasmada en las tesis que se presentan a nivel licenciatura, maestría y doctorado son de gran importancia, no tan solo por ser productos culturales, sino por ser, en los casos por ejemplo de las tesis de nivel licenciatura, pues el primer paso que dan los estudiantes formados en cualquier disciplina en su desarrollo no tan solo disciplinario sino también profesional. No tan solo sirve para titularse, sino sirve para que ellos mismos encuentren un sentido en la vida. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho asesorar tesis y que le presto mucha atención a ello, siempre me ha llamado la atención la diversidad tan grande, tan heterogénea que los alumnos abordan. Y bueno, pues algo muy importante en este sentido es nuestra responsabilidad como profesores, como asesores, ¿no? Entenderlos, apoyarlos y caminar junto con ellos, ¿no? Por ejemplo, la doctora Chacón mencionaba que pues el alumno va aceptando las formas de pensar del asesor, pero también los asesores vamos aceptando las formas tan extraordinariamente diversas de pensar de los alumnos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Chacón. A continuación abrimos el proceso de preguntas, comentarios, dudas, cuestionamientos. Por favor, doctor. Buenas tardes, he disfrutado escuchándoles. A la doctora Elsa Ramírez le felicito por ese cambio que nos quiere hacer y yo también estoy buscando hacia dónde caminan los lectores. De hecho, traje un trabajo aquí, la preocupación que tienen las editoriales y cómo trabajan el marketing para realmente buscar cómo son esos lectores, ¿no? Entonces, te felicito de verdad porque esa línea es un poco la que debemos trabajar de cara al futuro. Y enlazando con lo que decía Guillermo Alfaro, nosotros venimos también trabajando, porque no creo que esa transición sea tan larga como propones, te voy a poner un ejemplo, el tránsito de lo escrito hacia lo audiovisual o lo visual,
En los medios, yo te hablo de medios de comunicación, que es realmente con lo que trabajo, hace década y media el 80% de los análisis que hacíamos en la información, el 80% de cualquier página impresa era texto y un 10%, un 12% era imagen. Hoy en día, porque lo estamos analizando y de hecho ya tenemos un texto que nos han aceptado aquí en la revista del IBI, hemos detectado que eso ha cambiado significativamente. Entonces los propios medios que generan parte de la actividad lectora, en este caso esa proporción ha bajado considerablemente, y eso sí es la pregunta que te quiero hacer de alguna manera, si ese cambio no se está produciendo de forma tan acelerada y cómo va a responder el lector frente a esa situación. Te explico simplemente. Imagínate que ya no leen, pero ven la imagen. La imagen va a aportar la misma información con respecto al texto, porque ni siquiera los propios medios de comunicación ni los que gestionan la información son capaces de buscar un equilibrio entre lo que sería la información que contiene un texto y lo que contiene la imagen. Hemos hecho, repito, estudios sobre el uso de imagen en los medios y nos damos cuenta que cada vez crece más el aporte de imágenes y menos el de texto. Muchas gracias. Gracias. Por favor, doctor Alfaro. Juan, en realidad sí me solidarizo con tu punto de vista. Creo que va a ser más rápido de lo que se esperaba, sobre todo porque hay un factor que, por ejemplo, cuando se dio la transición de la cultura oral a la cultura escrita no había, son los medios tecnológicos. Esos medios tecnológicos son lo que está acelerando la fase de transición de una forma cultural a la otra, por un simple hecho, porque este universo de imágenes puede ser reproducido en cantidades realmente inimaginables, como incluso en la antigüedad un texto, es decir, se producía todavía dentro de una cultura oral. Entonces esto indudablemente es lo que va a acelerar la transición. Sí, creo que no va a ser tan largo. Ahora aquí lo que habrá que ver es cómo, por eso señalo, cultura escrita, cultura visual. No son meramente que es dentro de una cultura donde se escriba o dentro de una cultura que se hagan imágenes, no, sino que esto determina las formas de estructuración social, que es distinto. Por eso señalaba, en el mundo antiguo había culturas orales que tenían escritura, como señalaba, es decir, que si los sacerdotes o los reyes eran los que sabían escribir, pero el resto de la sociedad se manejaba por cultura oral, es decir, la escritura no determinaba la organización social. En este caso, hay que ver eso, es decir, en qué medida ahora lo visual va a ir determinando ya las formas de estructuración social, de comportamiento, de mentalidad, de conocimiento. Entonces, esto es algo que hay que ver. Y si nos vamos a eso, también entonces hay que replantearnos cómo es que se está haciendo el acercamiento a la imagen. Porque no se está haciendo de la misma manera como después de tantos siglos de cultura escrita se hace hacia un texto, donde ya hay una alfabetización, ya hay una serie de códigos, ya hay una estructura mental que permite acercarnos a un texto. En este caso, digamos que esta aceleración de los medios tecnológicos que han masificado la imagen y que están acelerando ya el advenimiento de la cultura visual, también están haciendo que no tomemos conciencia de que entonces ahora hay que llevar a cabo una alfabetización visual. Preparar, dando los elementos que permitan hacer la lectura de la imagen. Porque sí, es decir, la imagen, bueno, ya traemos una serie de detalles que es la cuestión de la seducción. Todo un horizonte de imágenes, que es la imagen representativa o la imagen figurativa, por ser aparentemente una reproducción de la realidad, captura y seduce más fácilmente. Entonces, por eso se piensa que a la imagen basta con verla, y no, es decir, tiene una serie de mensajes icónicos, cada imagen, y tiene un código que lo organiza, y eso es lo que no estamos leyendo, para saber entonces a ciencia cierta cuál es la información que se está dando. Por eso señalaba yo que en la medida en que se pueda hacer el entronque de una cultura escrita a una cultura visual, y por eso pienso que en eso puede ser muy importante la bibliotecología, debería ser preparar también eso, alfabetizar visualmente a lectores de imágenes. Entonces creo que esa es una tarea pendiente que todavía está por hacer, es decir, sí se nos viene el universo de las imágenes encima, pero entonces ahora hay que cubrir terreno en este otro aspecto. Muchas gracias. El doctor Elsa Ramírez. Sí, por esto la idea de la formación de lectores, en donde, bueno, preguntarnos todo esto de que, pues, ¿qué es leer ahora? No es nada más el texto escrito, sino también está la cultura de la imagen, la hipertextual,
Y también no descartemos que escuchar es una forma de leer. O sea, hemos nosotros también ido quizás excluyendo, y ahora la bibliotecología pues le toca ir articulando todas estas modalidades, estas formas, formatos. Que de alguna manera siempre la biblioteca sí ha sido como esta intersección, ¿no? Que dice Shira, pero que hoy sí tenemos que estudiarlo para articularlo de una manera más congruente para el lector. Y la otra que nos va a llevar es hacia la formación de bibliotecólogos, que también va a tener sus efectos. Y sí, bueno, pues esto de la lectura es un tema fácil. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias. Preguntas, pues, doctora Brenda Cabral, por favor. Bueno, pues muy bien, los temas me gustaron y yo pude ver en las 3 exposiciones, no sé si fue mi percepción o ustedes me puedan ahondar un poquito más en ello, que cada una de ellas fueron mostrando cómo ahora se complica más todas estas líneas y todas las temáticas que hay por investigar. Ahora bien, la parte metodológica me gustaría que nos pudieran mencionar un poquito tanto el doctor Alfaro como la doctora Ramírez, de qué manera ahora podemos abordar todos estos temas que están surgiendo. Y algo que pude notar en la ponencia de la doctora Elba Chacón era la parte de cómo se pudo lograr detectar los tipos de metodologías que son utilizados en las tesis, que yo creo eso también nos permite qué tipo de formación se está dando a estos egresados y qué tipo de conocimientos tienen para abordar el conocimiento y los fenómenos que están surgiendo, ¿no? Gracias. Bien. Así es, doctora Brenda. En esta investigación, en este primer momento, quiero mencionar, tenemos alrededor de 240 tesis, o sea, en lo que va del lapso desde 1999. Y evidentemente es un trabajo muy rico, el cual nos puede a nosotros como profesores servir sobre todo para vincular en todo su sentido lo que es la investigación con el currículum. Y evidentemente en esta cuestión metodológica, hacer la revisión de las tesis nos encontramos, como yo lo mencionaba, con este trabajo descriptivo, con este trabajo de investigación cualitativa y con una tesis de investigación documental. Es algo que no podemos dejar a un lado. De alguna manera estamos nosotros al 100% involucrados en los procesos de formación, que también a nosotros nos da otra mirada para poder decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Y hablo de la parte académica, no de la parte de los estudiantes. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Y en qué rubros nosotros tenemos que poner mucho mayor atención para irle dando este avance en cuanto a los procesos de formación de nuestros estudiantes? Ayer se mencionaba también el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, que se hablaba de la teoría y de la práctica. Y entonces en ese sentido también tiene que ver con estos procesos de formación. En la Universidad Autónoma de Chiapas, en la administración anterior, en el 2006-2010, se iniciaron las unidades de vinculación docente, en que al estudiante le permite, en un momento dado, confrontar lo que recibe en el aula, que es la parte teórica, con la realidad. Y entonces acá los profesores tenemos la oportunidad de presentar proyectos en el cual vienen vinculados con ellos para que nosotros trabajemos directamente en ese contexto. Y en ese sentido, pues sí estamos trabajando lo que es la teoría y la práctica. Muchas veces, a raíz de estos proyectos, los estudiantes mismos hacen trabajo de investigación y tienen sus productos de tesis. Gracias. Bueno, el tema metodológico es todo un tema.
porque en el ámbito, por ejemplo, de los lectores, estamos hablando de sujetos, y lo que has dicho me parece interesante. Esta complejidad a la que está llegando la bibliotecología, y aquí, bueno, retomo esto que ha trabajado también Salvador Bordea de Edgar Morán y todos estos filósofos que hablan de la complejidad y que ahora ya un conocimiento no basta para, o un saber no basta para conocer una realidad, sino que tienes que integrar pues de distintas disciplinas o distintos saberes. Y yo regreso a estos primeros investigadores que empezaron a trabajar el tema de los lectores. Echan mano de la educación, de las ciencias educativas, de la psicología, de la sociología, incluso este ruso, ¿no? Cómo integra y fusiona la bibliología con la psicología y da lugar a una disciplina. Bueno, yo creo que eso es lo que tendríamos que empezar nosotros también a trabajar en el aspecto metodológico. Integrar estas disciplinas, estas metodologías para trabajar, para conocer al ser humano. Que además es un ser humano que no es nada más un comportamiento, una conducta, sino que también hay algo orgánico, también somos seres biológicos. Hoy también la neurociencia empieza a trabajar la mente de cómo funciona el cerebro, la mente de un lector. Claro, hay enormes enigmas ahí, ¿no? Pero como también ya las ciencias médicas empiezan a atender esta parte para comprender cómo se produce un sujeto lector y qué características tiene. Y también no podemos olvidar su contexto, su vida, su experiencia. Entonces sí se nos vuelve un problema, un objeto sumamente complicado y que tenemos que crear metodologías de diversos campos o disciplinas. No se diga también en el abordaje de la lectura. Bueno, ahí está Roland Barthes que decía, es que yo quiero hacer una teoría sobre la lectura y me parece complicadísimo, ¿no? Lo puedo hacer de la escritura, pero de la lectura me cuesta trabajo, pero sí tenemos que también echar mano de la lingüística, la comunicación, toda esta cuestión iconológica, o todo lo que han trabajado pues, teóricos como el italiano, ahorita se me fue su nombre, Eco, ¿no? La semiología. Entonces, sí, la bibliotecología va a tener que echar mano, o estamos ya algunos echando mano, de la filosofía, no se diga, la política, en fin. Incluso también hay autores que están trabajando mucho la idea del soporte, porque es la relación del lector con el objeto, no es solamente con el contenido, también el soporte hace sentido. También tendríamos que ver estas relaciones con el soporte, que no nada más impactan el uso, sino también incluso el gesto del cuerpo, ¿no? El espacio, el tiempo. Hay muchas cosas que se involucran ahí en esta relación entre el sujeto y el objeto. Y por eso creo que estamos precisamente ante este reto maravilloso para mí, de poder encontrar las metodologías que nos permitan conocer y explicar este sujeto y este objeto y esta relación que se produce, para poder también proponer algo a lo concreto, a lo práctico, hacia las bibliotecas, ¿no? Que también pues ahí es un espacio, es una institución que también se tiene que estudiar en función de estos dos universos, porque una institución también tiene un juego político, ya lo decía Shira, es una instrumentalidad y se moldea a la sociedad. O sea, no es algo que no tiene ninguna participación. Norma, representa la ley de un Estado, ¿no? La biblioteca. Y por ahí decía, regreso a Chile porque ahora estaba leyendo mucho y encuentro cosas tan ricas. Da un discurso a los alumnos y los regaña y les dice: ustedes están atrás de su mostrador prestando libros a una filota de alumnos sin tomar posición, pero el día que se despierten, a lo mejor van a darse cuenta que pues, han sido sirvientes del totalitarismo. Ojo, más vale que vayan
sabiendo o conociendo su contexto y el papel que están jugando en él. Entonces me parece que también la biblioteca tiene que ser estudiada a la luz de un contexto social, político, económico, en relación a su función de formadora de lectores. Bien, muchas gracias. Bien, el problema, la cuestión de la metodología es muy complicado e incluso se tendría que hacer un coloquio, y que un coloquio, sino varios coloquios para la cuestión de metodología, ¿no? Porque es cosa ardua, difícil y profunda, ¿no? Solo quiero hacer nada más unas observaciones al respecto, que para hablar de método y del uso del método, antes hay que comenzar por organizar la cabeza. Eso que puede parecer un poco complicado, porque si hay un método, con eso me basta. Sí, pero ¿de qué sirve tener un método, por muy riguroso, preciso y eficiente que sea, si la mente que lo utiliza no tiene también una organización preparada para ello? Es un poco como la herramienta, es decir, que finalmente un método es una herramienta. Si a un niño le damos un martillo, pues ya se imaginarán la forma en cómo andará verdaderamente agrediendo al mundo, ¿no? Entonces, de igual manera, una herramienta, en este caso por otro San Martillo, es decir, utilizada por un obrero o alguien especializado, sabe para qué se usa y cómo se usa. De igual manera el método. El método tiene que ser usado también por una mente que se ha ido organizando. Entonces, sí, para que no haya esa fisura entre un instrumento y la mente que está trabajando. Entonces debe haber también un mínimo de organización metódica de la mente, de organización de coherencia para que sepa hacer uso de estos instrumentos. Desgraciadamente esa es la parte que menos puntualizamos, la organización de la mente. Entonces trabajamos bajo la enseñanza de un método, decimos que si el método dialéctico, que si el método hermenéutico, que si el método científico, en fin, ¿no? Y parecía una especie de recetario donde, pues bueno, ahora se me antoja con quiero hacer un potaje con esta receta. Pues resulta que el potaje se me echó a perder, pues ¿qué tal si agarro otro método? Y con eso voy haciendo pues una serie de guisos que tal vez hasta me empache con ellos, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es más bien eso, es decir, saber escuchar al objeto. El objeto habla y dice cuáles son sus requerimientos para ser conocido, y una mente que también esté atenta para los cambios de la realidad y saber qué instrumento tiene que utilizar. Entonces se requiere eso, una mente estructurada, una mente organizada, y por supuesto, ya lo que viene a continuación es la cultura de los métodos, tener un conocimiento de los distintos métodos. Si yo sé escuchar un objeto, tengo una mente organizada y tengo una cultura de métodos, entonces ahí yo sé utilizar el método adecuado y de la forma más apropiada. Creo que ahí es por donde tenemos que comenzar la cuestión de la enseñanza o de la reflexión sobre las problemáticas de carácter metodológico, ¿no? Muchas gracias a todos. Como bien se señalaba con esta última pregunta, pues no tan solo da para un coloquio, sino para que se declarara el instituto en asamblea permanente por varias semanas para definir metodologías de trabajo para diferentes líneas de investigación. Podríamos seguir, por supuesto, ya no en la asamblea, sino indagando sobre esta cuestión o sobre otras, ¿verdad? Pero pues tenemos un programa definido, hemos tratado de cuidar hasta donde sea posible el tiempo, entonces tenemos que concluir la mesa de trabajo, esta sesión número 7. Agradecemos a la doctora Elba Chacón, al doctor Guillermo Alfaro, y a la doctora Elsa Ramírez. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.